Teníamos un panorama parecido a lo que nos imaginábamos, pero la verdad que la realidad supera la ficción y la expectativa. Son números preocupantes. Lo que nos manifestaba el intendente es la realidad de los números municipales. Asusta un poquitito. Sergio nos decía que estos números los desvelan y ahora lo entiendo. Ahora somos 10 concejales, aparte del intendente, los que vamos a estar desvelados, el secretario de Hacienda, porque han caído las recaudaciones de forma notoria. No estamos prácticamente en condiciones de cumplir ni siquiera con las masas salariales. Así todo habiendo reducido los gastos al mínimo. Así que es realmente preocupante. Lo que más preocupa no es el mes que viene, sino el próximo mes, que ya vamos a tener un déficit. El primer déficit es de 16 millones y el segundo déficit va a ser de 27 millones de pesos. Plata que no tenemos, plata que no sabemos dónde vamos a sacar. Recordemos que al principio de esto se había hablado de que Nación iba a compensar con los ATN. Mandó un ATN a provincia que fue participado de los municipios, de los cuales a Esquel le tocaron 2 millones, así que vos te imaginas con un primer déficit de 16 millones y uno de 27 millones, 2 millones de pesos, la verdad que no nos afecta, no nos benefician ni nos ayudarían prácticamente en nada. Así que hay varias posibilidades de lo que se está manejando y lo que se está evaluando que se puede llegar a hacer. Una de las posibilidades, como yo lo preguntaba, era una reducción horaria, pero una reducción horaria directamente impactaría sobre una reducción del salario de los trabajadores, lo cual me parece que es lo que están haciendo muchas empresas privadas, pero no me parece que sería aplicable en este caso. Hemos tenido una caída del mercado interno notoria porque empresas privadas han reducido los horarios, empresas privadas han cerrado. El mayor empleador de Esquel es la municipalidad y después el mayor dador de trabajo son los empleados de comercio, los empleados de comercio, y se ha notado en la recaudación que no hay consumo interno. Exactamente, el municipio ha reducido al máximo lo que se ha podido, se ha reducido. Hay áreas de la municipalidad que no están trabajando directamente, cultura, deportes, turismo, son áreas que directamente no están trabajando. Pero hacer una reducción horaria creo que sería catastrófico para lo que serían los trabajadores municipales. Una de las posibilidades, que lo estamos hablando al último, era poder pagar con un bono. El bono, la ventaja que tendría es que no cambiaría el ingreso de bolsillo de los trabajadores, pero sería un bono sin las cargas sociales. Creo que afecta a quien se está por jubilar porque son los últimos meses, pero esta es una situación de emergencia. ¿Ese bono para compras? No, un bono monetario, pero libre de cargas sociales. Es una de las posibilidades. Yo creo que ahora tenemos que sentarnos, el intendente nos plantea este problema en las puertas del fin de semana para que estemos el fin de semana tranquilos pensando en casa a ver las posibles soluciones que tenemos. No es gracioso para nada, pero es doloroso tener que pensar en esto, pero es la realidad que nos toca vivir. Hemos pasado varios conflictos y este creo que es uno de los peores que nos ha tocado porque estamos aprendiendo en el día a día. Tenemos que pensar a ver cómo salimos adelante de esto. Y ya te digo, para mi forma de ver, para lo que uno evalúa y lo que maneja, creo que la forma menos dolorosa va a ser la del bono, para no tocar la masa salarial, el sueldo completo que va a recibir el empleado municipal. Porque si lo evaluamos fríamente, si vamos a pagar la mitad, en algo va a tener que recortar, y si tiene que recortar en lo que es comida, en vestirse y todo lo demás, creo que estamos en un problema grave. Yo te digo, tenemos que evaluarlo muy seriamente, tenemos el fin de semana para pensar a ver qué posibilidades tenemos. El Ejecutivo tiene que sentarse a dialogar con el SOEM, a ver qué es las expectativas que tienen ellos, cómo nos vamos a manejar y cómo vamos a salir de esta, porque esta es una crisis que llegó para quedarse un largo tiempo en Esquel. Se han sumado muchas cosas a esta crisis, como la caída del precio del barril de crudo, la caída de coparticipación de ganancias de los impuestos federales, porque no ha habido consumo interno. Ya te digo, son muchas variables las que hemos tenido y una difícil situación para salir adelante. Creo que la reducción horaria y la reducción del personal no serían ninguna de las dos opciones que yo estaría dispuesto a barajar. Diego, también hay un aumento salarial pactado para estos meses. Ya hubo una reunión con SOEM al respecto, pero también es una cuestión que afecta a las finanzas. Sí, aumenta el déficit, es bastante lo que se aumentaría, es algo que tenemos que hablar.
de suspender esta mejora salarial, se dio la que nosotros renunciamos como personal político, la de febrero, nosotros renunciamos y esa se otorgó al personal y había una pautada para los próximos meses. Ya te digo, falta todavía que el Ejecutivo dialogue con el gremio, a ver qué expectativas tienen ellos, qué están dispuestos a ceder, qué estamos dispuestos a hacer, qué podemos hacer nosotros y en base a eso tener una idea clara. Al último lugar que va a llegar va a ser el Consejo Deliberante, es donde lo vamos a tratar, pero lo que nosotros vamos a tratar es algo que esté prepautado ya. Nosotros podemos ofrecer desde nuestro punto de vista y desde nuestra imaginación algunas posibilidades de solución, algunas posibilidades de paliativos para esto, pero bueno, todo depende de la disponibilidad y de la expectativa que tenga el gremio también. Sí, cuando se votó esa ordenanza yo previamente lo había dicho en la comisión que faltaba documentación respaldatoria y me refería a esto básicamente. Es una ordenanza que impactaba directamente en el artículo 48, inciso A de la Ley Nacional de Tránsito, según Kelsen tiene primacía la Ley Nacional por sobre cualquier tipo de ordenanza. Y lo que yo reclamaba era justamente en lugares donde se aplicó la tolerancia cero, qué resultados había tenido y cómo había sido aplicado. Me refería a esto, básicamente, que se aplicó en Mendoza, se aplicó en Córdoba, pero son dos provincias que tienen ley provincial de tránsito. En la ciudad de Esquel no tenemos ni siquiera carta orgánica, Chubut no tiene una ley provincial de tránsito, entonces yo lo que había visto y lo que había averiguado es que nos faltaba algo para poder plasmarla. Lo dije en la sesión, lo manifesté, que nos había faltado documentación respaldatoria, que a mí no me convencía, por eso ni siquiera había firmado el despacho, no la voté esta ordenanza y bueno, terminó como terminó, que prácticamente era previsible, era una crónica de algo que iba a pasar. Porque vos fíjate que si a vos te hacen una alcoholemia, te da, porque la tolerancia va a ser de 0, así que 0,08, porque estuviste manipulando alcoholes. Te van a secuestrar el auto, te van a secuestrar el carnet y te van a hacer una multa. Vos haces una presentación judicial y como tiene primacía la Ley Nacional de Tránsito, va a ser un proceso inconstitucional el que te hicieron, o sea que estaríamos abriendo la puerta para generar un conflicto cuando no es necesario. Si queremos velar por la seguridad de nuestros vecinos que conducen, tenemos que empezar por aplicar las normas que ya están vigentes, pero de otra manera, porque los controles de alcoholemia se están haciendo, y no es excluyente de Esquel, esto pasa en Esquel, en toda la provincia, en toda la nación, se hacen los fines de semana en horarios determinados. Empecemos a hacer los controles en las 24 horas del día, porque no hay un horario para la gente que consume alcohol para manejar, no es que toman y salen a manejar en un horario determinado. Puede pasar en cualquier momento, y te digo porque es parte de mi oficio, a veces se da en horarios que te sorprendería. A la mañana una persona que anda alcoholizada es muy común, al mediodía o a la tarde puede pasar. Entonces cuando queremos cuidar a nuestros vecinos tenemos que hacerlo con un criterio lógico. Este no era lógico porque era aseverar una pena ya existente sin controlar la que ya existe. Es que justamente no nace de un repollo ni arbitrariamente, tiene un estudio previo de saber por qué se puso ese límite. Incluso lo que yo estuve investigando es que en países europeos en muy poco se ha aplicado la tolerancia cero y no ha tenido buena repercusión ni disminución de los accidentes. Lo que disminuye los accidentes y el consumo de alcohol es aseverar los controles con las normas ya vigentes. Si pudiéramos hacerlo, si ese sería el camino. Incluso hoy por hoy, con el poco tránsito de gente que hay, no había necesidad de sacar una ordenanza tan pesada, tan complicada, en un momento tan complicado.